que no estoy solo, sino que hay hermanos que están orando por mí. Gracias, en verdad. Hoy, en esta noche, Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que de antemano, creo yo, le va a ser de gran ayuda. Y para eso vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Pedro capítulo 1, el versículo 3 hasta el versículo 5. Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Voy a dar lectura a la bendita palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, te doy gracias en esta noche por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu comprensión. A veces no soy merecedor, a veces no soy digno de estar delante de tu presencia, porque de una otra manera te fallo, Padre. Peco delante de ti con mis ojos, con mi mente, con mis labios, con mis manos, con mis pies. Perdóname, Padre. Limpia todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Purifícame y santifícame. Quiero en esta noche hablar e enseñar tu palabra con una limpia conciencia, de tal manera que el diablo ni los demonios tengan de qué acusarme. Padre, renueva todo mi ser. Santifícame en tu verdad. Necesito en esta noche que tú uses mis labios. Usa mi vida por amor a tu nombre, por amor a muchas vidas que necesitan tal vez una palabra tuya, una palabra de lo alto. Oh Padre, ten misericordia de mi vida. Por favor, te lo pido. Úsame para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento y sobre todo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche Dios ha puesto en mi corazón poder enseñarles un mensaje, un tema titulado Lo que Pedro desea en los creyentes. Yo creo que más lo que Pedro desea es nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo lo que quiere en nosotros. Pero ¿por qué digo acá Pedro? Porque precisamente Pedro fue quien escribió esta carta. En un tiempo donde la iglesia estaba pasando por un periodo, una etapa bastante difíciles, tiempos cruciales, tiempo donde el enemigo se había levantado con gran fuerza al perseguir a la iglesia. En aquel entonces el mundo estaba siendo gobernado, controlado y subyugado por el imperio romano. Y en el tiempo de Pedro, precisamente, quien era el emperador era César Nerón. Se cree, hermano, y se considera a César Nerón como uno de los reyes que más odió y aborreció a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, él fue precisamente quien ordenó a matar tanto a Pablo y también a Pedro. Él odiaba a los creyentes.
odiaba a los cristianos. No obstante, en estos tiempos también hay gente, hermano, que aborrece el evangelio. Y por ende, al aborrecer el evangelio, también, hermano, aborrece a los que son seguidores verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero al margen de los momentos difíciles que estaba pasando, que estaba viviendo la iglesia de Dios en aquellos tiempos, Pedro, hermano, nunca dejó de enseñarles y amonestarles a través de esta carta a la iglesia. Y el trasfondo, hermano, de este libro de 1 Pedro, nos vamos a dar cuenta cuál era el deseo de Pedro, de cómo la iglesia se tenía que conducir ante tal situación, ante tal circunstancia. Quiero aclarar esto porque en este caminar, en el trayecto de mi vida cristiana, me he podido dar cuenta, hermano, de la caída de muchos hermanos, incluso hasta pastores. No me toca a mí juzgar, ni tampoco condenarlos, pero sí me sirve para tomar como ejemplo de lo que me han conversado algunos hermanos luego de su caída. Muchos me han dicho: hermano Emilio, la verdad, para mí me fue difícil consagrar mi vida, buscar de Dios ante los momentos difíciles que yo estaba pasando. Si usted supiera, hermano Emilio, lo que yo pasé, si usted supiera lo que se me vino a mi vida cuando yo era cristiano. Es muy difícil consagrarnos, es muy difícil vivir una vida apartada del pecado. Bueno, le estoy hablando de los comentarios y las justificaciones que me han manifestado algunos hermanos luego de su caída. Ahora, ¿usted qué cree? Que porque un cristiano está pasando momentos difíciles, ¿eso va a ser un motivo de dejar de consagrar su vida para Cristo? De ninguna manera. Mire, la iglesia estaba pasando por una persecución, pero sin embargo Pedro le dice a los hermanos que ellos tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así que, ¿cuál es el deseo de Pedro? ¿Qué es lo que Pedro les estaba diciendo a los hermanos en esta epístola, primera epístola, valga la redundancia? Acá yo puedo darme cuenta, hermano, que él le dice, inspirado por el Espíritu Santo, que tienen que ser santos. Vamos a ver, 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, esto no es una opción. Vivir una vida en santidad no es una opción, sino un mandato. Es una orden. Ahora, si nosotros queremos demostrar el amor que le tenemos al Señor, es que tenemos que guardar sus mandamientos. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor, ¿cuál es? Que tenemos que ser santos. Mira lo que dice el versículo 15. 1.15 de Pedro. Primera epístola de Pedro 1.15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué significa ser santo? Santo significa que una persona está consagrada, apartada, dedicada exclusivamente al servicio de Dios. Es como cuando usted, hermano, separa una cosa, ¿no? Vamos a suponer que usted compra algunos platos, algunos utensilios, y usted como dueño determina y dice: este tazón va a ser para que se sirva la sopa, este otro tazón
va a ser para otro uso y el otro para otro uso, y así sucesivamente. Cada utensilio usted le va a dar buen provecho y lo va a usar de acuerdo a cómo usted lo ha determinado. Así también nosotros hemos sido llamados por Dios a través del Evangelio Santo. Dios trató con nuestras vidas. Luego del arrepentimiento sincero, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y por ende, como hemos nacido de nuevo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted va a formar parte de la familia de Dios. Dios los ha llamado, ¿para qué, hermano? Para que sigamos viviendo a nuestra manera, a nuestro modo, andando en concupiscencia, en lascivia, en lujuria, en fornicación, en adulterio, en borrachera, en orgías, en el lesbianismo o en el homosexualismo. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado para que sigamos viviendo así como antes lo hacíamos cuando no lo conocíamos a Él? De ninguna manera. Dios nos ha llamado ahora, ¿para qué, hermano? Para vivir un camino de santidad, una vida apartada del pecado, una vida, hermano, de que uno haya renunciado a todo lo malo, a toda cosa que el mundo festeja, que el mundo celebra, lo que nosotros antes practicábamos. Acá dice, no, como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Todo aquel que dice que es hijo de Dios, la palabra de Dios lo dice, hermano, claramente, que ya no tenemos que conformarnos o ya no tenemos que vivir conforme a los deseos que antes teníamos y lo hacíamos por ignorancia. Acá dice, ¿no? Que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Y Pedro sigue diciendo, si no, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es santo. Y siempre fue santo. Fue un hombre dedicado, un hombre que estaba consagrado específicamente al servicio de Dios. Y eso es lo que Dios nos demanda, que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todo, hermano. Donde usted vaya, tiene que ser santos. Donde vaya, sea en su trabajo, sea en su negocio, sea en sus estudios, sea en su casa, sea en la congregación, donde vaya, usted tiene que marcar la diferencia. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Porque muchas veces hay cristianos, hermanos, que solamente se consagran cuando van al culto. Pero luego que salen del culto, cada uno vive la vida como se le da la gana. Y no es así. Sabrá Dios, hermano, lo que usted hace de noche a escondidas. Sabrá Dios. Recuerde que usted le puede engañar al pastor. Usted le puede engañar al papá, a la mamá. Pero recuerde que hay un Dios que todo lo está observando, que todo lo está viendo. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo bueno y también a los malos. Por eso vale la pena. Yo creo que este es un mandato de parte de nuestro Señor, que esta carta, hermano, fue escrita por el apóstol Pedro. ¿Y cuál era el deseo de Pedro? De que los hermanos, a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, tenemos que ser santos. Muchas veces, hermano, el cristiano se consagra nada más cuando todas las cosas le están yendo bien. Cuando todo, hermano, le va bien, sin pruebas, sin problemas. Pero no es así. Uno tiene que ser consagrado aún en momentos de prueba, de tribulación. Levántese quien se levante. Eso no tiene que ser una excusa, hermano, para que uno deje de vivir un camino en santidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Muy bien, hermano. Otra cosa que Pedro también le requería a la iglesia en aquellos tiempos era que la iglesia tenía que desear la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Como niño recién nacido, dice claramente acá, dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A ver, ¿qué dice acá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo quiero que usted note algo acá. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando habla, hermano, de la leche espiritual, se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, está comparado con un alimento. Por ejemplo, la leche espiritual es para los nuevos convertidos, para los recién nacidos espiritualmente. Mire, un ejemplo claro que usted como madre de familia y también como padre ha podido experimentar y ver qué es lo que pasa cuando nace un bebé. ¿Usted cree que cuando el bebé nace está pidiendo un juguete? ¿Usted cree que cuando el bebé nace está diciendo mamá, papá? No. Lo primero, hermano, que el bebé cuando nace, ¿qué es lo que busca? Cuando lo ponen al lado de su mamá, ¿qué es lo que está buscando? La leche. Desea mamar ese bebé. Ahora, si ese bebé no busca la leche de su madre o los pechos de su madre, algo está pasando en ese niño o en ese bebé. Es que nació enfermo. Algo está pasando. No desea tomar la leche espiritual, la leche materna, es porque ese niño está enfermo. Así también, hermano, un recién convertido desea, hermano, la palabra. Recuerda, hermano, que cuando me convertí al Señor, yo no esperaba, hermano, la hora que llegase la hora del culto. Ya estaba desesperado. Era un bebé espiritual. Y ese espíritu del deseo de alimentarse cada día la palabra de Dios no debe de caducar. Siempre tenemos que desear. Y Pedro dice, no. Siempre usted tiene que desear la leche espiritual no adulterada. Por si acaso, no adulterada. Cuando dice no adulterada, eso quiere decir que tiene que ser la sana doctrina. Un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Un evangelio puro. No un evangelio mezclado o licuado. No, hermano. Por eso que los ministros y pastores tienen que tener bastante cuidado. No a todo se les puede decir amén, amén. No, hermano. Usted tiene que discernir. Tiene que probar y analizar si lo que el pastor, el maestro, lo que está predicando es de acorde a la palabra de Dios. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es que la palabra de Dios se está adulterando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, día a día nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. El salmista David decía, ¿no? Cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. Esta palabra es de gran beneficio para nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque fortalece nuestro espíritu. Esta palabra nos limpia. Esta palabra nos santifica. Esta palabra nos hace sabio. Esta palabra, hermano, nos fortalece. Esta palabra también nos ayuda a contrarrestar contra cualquier viento de doctrina. Por eso es muy importante, es de gran beneficio que todo cristiano tiene que desear la palabra de Dios como un alimento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted dice, hermano, que ha nacido de nuevo, si usted me dice, Pastor Emilio, yo también soy cristiano, pero no se congrega, usted dice que es cristiana o cristiano y no lee la Biblia,
no ayuna, no vigilia, no le da un tiempo a la oración y por ende al estudio y a la palabra de Dios, no le da un tiempo al estudio y al escudriñar la Sagrada Escritura, hermano, déjeme decirle que algo está pasando. Ahí hay algo raro. Está enfermo espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces tengamos cuidado, hermano. Pedro les animaba a los hermanos. Yo los comprendo, yo entiendo que están pasando por problemas, por dificultades, por situaciones. Pero al margen de todo eso, mire, Pedro le dice, tienen que desear ustedes la leche espiritual no adulterada. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Por eso, cuán importante es que nosotros atendamos a estos consejos. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 2, Gloria a Jesús, el versículo 15. Acá dice algo muy importante. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos o de los hombres necios. ¿Por qué Pedro le dice acá a los cristianos esta palabra a través de esta carta? Porque lo que Pedro quería, hermano, en el trasfondo, lo que Pedro quería es que nosotros callemos a nuestros perseguidores por nuestra conducta recta. La iglesia estaba en persecución. Ahora, si alguien se levanta en estos tiempos contra nosotros, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser? Cuando alguien se levanta, cuando alguien nos ataque, hermano, cuando alguien nos persiga. Porque quién sabe, de aquí 2, 3 años, Dios puede permitir, hermano, que haya una persecución. Mire usted lo que está pasando en Haití. Prácticamente ya los criminales, los delincuentes, han tomado control de este pequeño país. Y estos hijos del diablo, porque es el diablo, hermano, que está usando estos hombres, que están sacando a todos los pastores de las iglesias y la están quemando. Ay de aquel pastor que se resista. Lo golpean, lo torturan, hermano, e incluso algunos son hasta asesinados. ¿Se da cuenta? Entonces, en estos tiempos, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos que callar. Muchas veces, hermano, no podemos ponernos boca a boca con la gente inconversa, con la gente incrédula, porque ellos son los primeros, hermanos, que luego nos van a estar acusando. Por eso, seamos prudentes, seamos cuidadosos. Pedro le dice claramente, ¿no?, que tienen que callar a nuestros perseguidores con nuestra conducta. Mira lo que dice 1 Pedro 2:15. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, teniendo un buen comportamiento, una buena conducta, un buen testimonio, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nosotros vamos a hacerle callar a la gente? Para que deje de estar hablando, para que deje de estar murmurando de los cristianos. Es con nuestro testimonio. Lamentablemente, hermano, hoy en día, en estos tiempos, se oyen, se escuchan por ahí, un montón de malos testimonios. Cuando un cristiano calle, cuando un pastor, hermano, cae en la gracia del Señor, olvídese. El diablo no va a estar contento. El diablo, hermano, va a usar sus tentáculos para que el testimonio de tal hermano lo divulgue en todo el mundo. Y él gana ventaja. Y él comienza ya a maquinar la mente de los inconversos, diciéndole, ¿no ves? Eso, así son todos los cristianos. Así son. Son unos hipócritas, son unos mentirosos. Y hay gente, hermano, que está escuchando más la voz de Satanás que la voz del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando alguien se levante, cuando alguien nos ultraje, hermano, hay que estar callado. Hay que demostrar con nuestro testimonio, hermano, que verdaderamente
Cristo está morando en nuestras vidas. Entonces estamos viendo ya 3 puntos, ¿no? Lo que Pedro anhelaba. Primeramente, él quería que los hermanos y la iglesia en general sean santos, consagrados. ¿Qué más, hermano? Pedro acá pedía de que la iglesia tiene que desear la palabra del Señor, anhelar cada día, conocer, escudriñar, meditar la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro le estaba requiriendo. Y también, hermano, ¿qué más le estaba diciendo Pedro acá? Que cuando se levante alguien o estos perseguidores se levanten, nosotros tenemos que demostrarle con nuestra conducta que somos cristianos verdaderos. Acá no se trata, hermano, que usted me diga: Pastor Emilio, yo me congrego en la misión más grande del mundo, yo me congrego en la misión más grande acá del Perú. No se trata de eso, hermano. Se trata de que cómo usted está llevando su testimonio, o yo lo estoy llevando mi testimonio. ¿Cómo estamos llevando este testimonio? Un mal testimonio, hermano, puede ser de tropiezo para cientos y miles de almas. Un mal testimonio. Por eso la Biblia dice, ¿no? Porque no ignoramos la maquinación de Satanás. Tengamos cuidado. Satanás, hermanos, se viste, se disfraza como ángel de luz. Por eso, cuán importante, hermanito amado, es nuestro testimonio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en amor y pureza. Acá Pablo le está demarcando a Timoteo de lo que él tiene que hacer y no hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Continuamos entonces, hermano. Algo que también le requirió Pedro a los hermanos: que tengan un buen testimonio, como se dice criollamente, ¿no? No vayan a pisar el palito. A veces el diablo va a usar a personas, hermano, de que nos hostiguen, de que nos busquen problemas, que nos busquen pleito de la nada. ¿Con qué fin, hermano? De hacernos caer, de repente de que caigamos en pelea, en contiendas, hasta en golpes. Entonces, esto era lo que Pedro, hermano, estaba solicitando a los hermanos. Muy bien, mira lo que dice 1 Pedro 3:9. Primero de Pedro capítulo 3, versículo... Vamos a ver, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice así la bendita palabra del Señor: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Qué tremendo, Pedro, hermano. Pero acá le dice: ustedes, hermano, no deben devolver mal por mal. Que el mal no lo venza, sino que hay que vencer con el bien el mal. Hay algo, hermano, que para muchos, incluso para mí mismo, es complicado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que hacer, si alguien nos maldice, nosotros, hermano, tenemos que bendecir. Tenemos que devolver bendición por maldición. Tenemos que devolver bendición cuando alguien nos maldice, para ser más claro. Y acá dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. O sea, para eso Dios nos ha llamado. Para eso, hermano, hay que entender esto, ¿no? Que hemos sido llamados y ahora somos herederos ¿de qué, hermano? De bendición. Alabado sea el nombre del Señor. No debemos de ser de tropiezo para los demás. Acá no se trata, hermano, de que tú me hiciste esto, ya sabes lo que te espera. No, no se trata de eso. Pedro acá enseña a la iglesia todo lo contrario. Entonces, vamos a ver otra cosa también que Pedro le requería a la iglesia de aquellos tiempos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19.
Vayamos a lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice así? ¿Qué dice acá? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Que tenemos que confiar en Dios ante el sufrimiento. Se levanta alguien, hermano. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Porque Él nos va a sacar en victoria. Él nos ha prometido a través de su palabra que no nos va a abandonar, que Él va a estar siempre a nuestro lado, hermano, para protegernos, para cuidarnos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Dios, hermano, es poderoso. Dios nos va a sacar en victoria cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Tenemos que confiar, hermanos amados, en el Señor ante el sufrimiento. No podemos confiar en el hombre, ni confiarse en sí mismo, sino confiar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 5:5. Dice así: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo, hermano. Yo quiero que usted note algo. Dice, Dios lo resiste. No, muy poco con los soberbios. Con los soberbios de la esquina. No, muy poco. Dios lo resiste, hermano. Ahí nomás. De lejito nada más. Dios lo resiste. ¿A quiénes? A los soberbios. Pero dice, más da gracia a los humildes. O sea, Dios cuando dice da gracia, es que Él extiende su gracia. Él extiende su mano. La gracia de Dios se va a manifestar en ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre confía en Dios, o en esa mujer, o en esa iglesia. Dios extiende la mano a quienes, hermano, a los humildes, que saben reconocer su falta, su falla, sus pecados, que se posa delante de Él y le cuenta y le dice toda su flaqueza, todas sus debilidades. Eso nos sabe, hermano, que uno tiene que ser humilde con Dios. Hay algunos hermanos que no le confiesan a Dios su pecado por orgullo. No, hermano, el qué dirán. Algunos dicen, no, Dios sabe ya. Por supuesto que Dios sabe. Pero Él quiere de que uno se lo confiese. Así es, hermano, así es Dios. No es que Dios sea egoísta. Lo único que Dios está queriendo es que uno tiene que ser leal con Él. Así como Él manifiesta su fidelidad, uno tiene que ser fiel con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Pedro lo manifiesta a través de esta carta. Él quiere que nosotros nos revistamos de humildad. Eso es lo que Dios quiere, hermano. La humildad tiene que ser como una camiseta. Tiene que ser un revestimiento. Por eso la Biblia dice, no, despojaos del viejo hombre, que está viciado a las cosas de este mundo. Hay que desvestirnos espiritualmente, hermano, y ponernos la camiseta o la ropa de humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Mire, lamentablemente, hermano, hay gente que ha podido alcanzar mucha teología, mucho conocimiento, y déjeme decirle que hasta un ministerio, y tiene el respaldo de parte de Dios, y Dios usándolo con prodigios, sanidades, milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelación, conocimiento. Todo eso es provechoso y de gran beneficio, de gran ayuda para el ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Pero cuidado,
Podemos tener todo eso, pero si no tenemos humildad, prácticamente, hermano, todo lo que hemos obtenido o tenemos se viene abajo. Por eso lo que debe prevalecer en un hombre, una mujer de Dios, es la humildad. ¿Y quién es una persona humilde? Una persona humilde es que sabe reconocer que sin el Señor no es nadie. Una persona humilde es aquel que le gusta oír, recibir un consejo. Es una persona que reconoce sus errores, sus fallas, reconoce sus defectos delante de Dios. Una persona humilde, hermano, es aquel que le gusta enseñar, no es egoísta. Una persona humilde es aquel que sabe tolerar, sabe comprender, sabe ayudar. En otras palabras, una persona humilde tiene el Espíritu de Cristo en su corazón. Y esto es lo que Pablo, hermano, le dice a la iglesia, que tienen que revestirse de humildad. No se revistan de ese viejo hombre, no se revistan ya de ese vestido antiguo, no, sino revístense del vestido de la humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es palabra de parte de Dios, hermano. Yo no estoy para entretenerlo, no, de ninguna manera. Entonces, ¿habrá algún motivo, alguna causa a que impida todo lo que el Señor nos está manifestando en esta noche? No, hermano. Acá no se trata de que muchos me han dicho, Pastor Emilio, para mí me es difícil consagrarme porque estoy pasando pruebas. No. ¿Quién le ha dicho a usted que hay que consagrar nuestra vida cuando las cosas no van bien? No. Precisamente las pruebas son para eso. Para consagrarnos, para santificarnos, para agarrarnos más del Señor, para mostrar nuestra humildad al doblegarnos a Él y decirle, Señor, yo no puedo solo vivir la vida cristiana. Las pruebas, hermano, y las persecuciones no tiene que ser un motivo para que uno pueda devolver el mal con el mal, no, de ninguna manera. Entonces, hermano, eso era lo que les estaba refiriendo Pedro a la iglesia que estaba pasando una persecución tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa que también acá Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia. Capítulo 5, 1 Pedro, versículo 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? Todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todo, hermano, todo aquello, todo tenemos que echarlo o ponerlo en la mano de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio público, Él sabía, porque Él es Dios, que los discípulos en el trayecto, en el caminar cristiano, ellos iban a pasar por situaciones, iban a pasar por momentos de ansiedad. Como creo yo, usted lo puede pasar, yo lo puedo pasar. Nadie está libre de aquello. ¿Quién de pronto, hermano, no se ha preocupado? ¿Quién de pronto no ha caído en un momento de afán, de desesperación? Cuando ha estado pasando por momentos difíciles, de repente económicamente, cuando le ha faltado de repente un vestido, cuando le ha faltado, hermano, de repente para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los servicios básicos del hogar, hermano. Yo le pregunto, ¿quién de repente no ha caído en el afán y en la ansiedad? Todos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Jesucristo, Él sabía ya de antemano
que esto iban a pasar sus discípulos y también su iglesia. Es por eso que en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 25, mira lo que dice Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida, le dice Jesús acá una pregunta, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y eso es lo que Dios también nos pregunta en esta noche. ¿Qué es más? ¿El vestido o el cuerpo? ¿Qué es más, hermano? ¿Qué es más? ¿La vida o el alimento? Por supuesto que la vida. Por supuesto, hermano, que la vida. Y más que el vestido es el cuerpo. Así que no nos afanemos. No nos afanemos, hermano. Y sigue diciendo acá el Señor, el Maestro: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, qué tal ilustración. Mire, qué sabiduría del Maestro, ¿no? Yo me imagino que cuando él estaba enseñando esto acerca del afán, yo me imagino de que en ese momento habían aves en los cielos, o en el cielo, perdón. Y Jesús le dijo: miren esas aves. Esas aves no siembran. A ver, ¿ustedes alguna vez han visto sembrar a las aves su propio grano? Yo estoy seguro, hermano, de que los discípulos dijeron: no, nunca hemos visto. ¿Ustedes han visto alguna ave que cosechan lo que han sembrado? Me imagino que todos dijeron a una: no. Ustedes lo han visto. Pero sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta día a día. ¿Acaso ustedes no valen más que esas aves? Yo les pregunto, hermano. Todos nosotros conocemos al gallinazo. El gallinazo, hermano, es un ave carroñero. Un perro que se muere, un animal que se muere, ellos, hermanos, se devoran. Y de esta manera, hermano, están cuidando el ecosistema, están limpiando todo lo que nos sirve. Mire, si Dios le tiene un animalito muerto a estos carroñeros feos, apestosos, ¿cuánto más a nosotros, que valemos más que esas aves? ¿Por qué, hermano, valemos más? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido comprados, no con oro, plata o cosa corruptible, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Y de qué cordero estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, hermano, valemos. Nosotros tenemos un precio. Y Dios conoce, hermano, nuestras necesidades. Dios conoce qué es lo que nos falta, qué es lo que nosotros queremos. Y acá Pedro le dice, hermano, claramente, ¿sabe qué? Usted toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, todo su afán, tiene que echarlo o ponerlo en la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso, hermano. La verdad que Dios es tan maravilloso, es tan bueno, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Pablo también a los filipenses. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No estén afanosos, no estén ustedes desesperados. Hermano, qué tremendo. La verdad, yo me sorprendo que Pedro, escribiéndole esta carta a la iglesia que estaba en una persecución tremenda. Y usted sabe, hermano, que cuando hay persecución hay hambre, hay desesperación. Imagínense, hermano.
Nerón les había quitado su tierra. En aquellos tiempos Nerón les había quitado todo. Él odiaba a los cristianos. ¿Y usted cree que los cristianos en plena persecución no padecían de hambre? ¿Usted cree que los cristianos teniendo hijos en aquellos tiempos de repente niños pequeños? Era algo desesperante. Era algo preocupante, hermano. Pero sin embargo Pedro le dice, ¿sabe qué? Toda esa situación, usted no se afane, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Dios. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, ¿qué es lo que más también acá le pide Pedro a la iglesia? Que tenemos que resistir los momentos difíciles con vuestra fe. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 5:9, dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se da cuenta? O sea, hay persecución, hay prueba, hay tribulaciones, momentos difíciles. ¿Cómo podemos resistir todo esto? ¿Cómo, hermano? La Biblia dice que vuestra fe tiene que estar firme. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, que Él es el consumador de la fe. Ante las situaciones, ante los problemas, circunstancias, adversidades, no permitamos, hermano, que el enemigo haga que nuestra fe se debilite, sino todo lo contrario. Nuestra fe tiene que acrecentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra fe, hermano, tiene que crecer. Nuestra fe tiene que ir, hermano, en aumento. Cuán importante es que nosotros aprendamos también del apóstol Pablo. Aún, hermano, ya él siendo muy pronto para ser sacrificado, le dijo a Timoteo, este es uno de los versículos muy favoritos míos, hermano. Le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por si acaso, Timoteo, he guardado la fe. Por más que a mí me van a matar, por más que yo estoy a punto de ser sacrificado, ¿sabe qué, Timoteo? Yo no he negado al Señor Jesús. La historia cuenta, hermano, la historia cuenta que en el tiempo de la persecución que hizo que hizo Nerón, muchos negaban al Señor. A muchos lo atrapaban, hermano, y lo amenazaban poniéndole la espada en el cuello, la lanza sobre su espalda, hermano, y le decían, niega al maestro, niega al Señor. Y muchos lo hacían. Muchos, hermano, otros no. La historia cuenta, hermano, que algunos morían cantando y estaban siendo quemados vivos. Otros, hermano, lo metían al coso o coliseo romano para hacer espectáculo a la gente y le soltaban ahí, hermano, a los leones que no comían un mes, 20 días. Imagínense con qué ferocidad, con qué hambre atacaban los leones a los cristianos. Pero sin embargo ellos resistían todo eso firmes en su fe. No claudicaban, sino que morían, hermano, cantando. Mientras que los leones lo estaban despedazando, hermano, ellos morían cantando, diciéndole, gracias, Señor. Jesucristo lo había dicho, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera morir o pierde su vida por mi causa, ese la salvará. Hermanos, aprendamos esto, lo que Pedro les estaba requiriendo a la iglesia de aquellos tiempos que estaba pasando una gran persecución. ¿Qué le decía? Que tenían que ser santos. No hay motivo para que ustedes
siguen haciendo lo malo. ¿Qué más le dijo, hermano? Que tienen que desear la palabra del Señor, tienen que fortalecerse en la palabra del Señor. ¿Qué más le decía, hermano? Que tenían que callarse ante los opresores, ante los perseguidores, con su conducta o testimonio. ¿Qué más le decía? Que no tenían que devolver con maldición cuando lo maldijeren, sino cuando alguien lo maldice, tienen que bendecir. ¿Qué más, hermano? Que tenían que confiar en Dios ante el sufrimiento. ¿Qué más? Que tenían que revestirse de humildad. Y también, hermano, que tenían que echar toda su ansiedad sobre el Dios y resistir firmes en la fe. Espero que esta enseñanza, hermano, les sea de gran ayuda. Yo le pido de todo corazón, por favor, compartan estas enseñanzas, que le va a ser de gran bendición. Quiero hacer una oración por usted, hermano. Quiero hacer una oración para que Dios nos siga bendiciendo y Dios nos siga ayudando. Gracias a los hermanos que en esta noche se han podido conectar. Padre, te doy gracias. Gracias por mis hermanos, por aquellos que están pasando por dificultades, por problemas, por situaciones. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor. Que tú bendigas, Padre, mi vida. Que tú bendigas la vida de mi esposa, de mis hijas, de tu iglesia, Padre, en diferentes lugares. Aquellos ministros, pastores que están pasando por situaciones, por momentos difíciles. Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas la obra, que tú bendigas, Señor, que tú prosperes, Padre, que tú seas quien nos ayudes en todo momento, en todo tiempo, a vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida apartada de pecado, una vida de renuncia a todo lo malo. Señor, yo pongo en tus manos a mi esposa, pongo en tus manos a mi hijita Lidia, Padre, a mi hijita Milagro, Señor. Guarda mis doncellas, guarda mis hijas, Padre. Sabemos de que la venida de tu Hijo está cerca, Señor. Cuídalas de toda plaga, de toda enfermedad. Yo reprendo todo el enemigo, todo el diablo que se levante contra mi familia, que se levante contra mi esposa. Yo ato ese demonio de contienda, de ira, de enojo, de egoísmo, todo espíritu de inmoralidad, todo espíritu malo, hecho fuera en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo te alabo, Padre. Yo te alabo y te doy gracias. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Padre. Bendíceme, Padre. Provéeme lo necesario, Señor. Tú sabes que necesito pagar, Señor. Suplir algunos gastos, Padre, del internet, la luz, para poder seguir, Dios mío, enseñando y predicando tu palabra, Padre. Yo creo que tú lo vas a hacer. Yo lo creo de lo más